A continuación, Teresa Juan Casañas y Manuela Rodríguez Cabrera, de IES Canarias Cabrera Pinto, de la Laguna Santa Cruz de Tenerife, van a exponer su ponencia sobre el extraño caso de la cría de Mosasaurio. Bueno, buenos días. Aquí estamos otro año más y vamos a hablarles del extraño caso de la cría del mosasauro. El mosasauro parece dar la impresión ahí que entró en el Cabrera Pinto de noche con esa foto oscura del Cabrera Pinto, pero no, entró de día. Bien, esto se debe a que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio, pues en el año 2020 nos dijo que nos iba a ceder un fósil al instituto, a sus colecciones, que era una cría de mosasaurus. Esto nos planteó realmente muchas preguntas, muchas dudas. Se hicieron investigaciones y se llegó a conclusiones imprevistas realmente. Lo primero que nos planteamos es ¿qué era un mosasaurus? Indudablemente no todo el mundo conoce pues todos los filum, etcétera. Y bueno, efectivamente un mosasaurus es un fósil, un reptil. Aquí tenemos pues su parte del cráneo y una reconstrucción artística de lo que fueron estos animales del Cretácico. Ese nombre de Mosasaurus se debe a que el primer fósil fue encontrado en el río Mosa. Bien. Sí, exacto. Puse una de más. ¿Cuándo y dónde vivieron estos fósiles, estos animales, estos reptiles? Pues bueno, en el Cretácico, hace entre 60 y 70 millones de años. Y claro, coincide justamente con la rotura de la Pangea, del Gondwana y la formación del Atlántico. Esto dio lugar a una subida del nivel del mar, a un afloramiento grande de nutrientes y por lo tanto al desarrollo de estos vertebrados acuáticos. Y dio lugar a estos grandes depredadores de alguna manera. Bueno, aquí tenemos en esta época el Cretácico y esto dio lugar efectivamente a que los mosasaurus pues estuvieran distribuidos pues tanto por supuesto, en la zona africana, que es de donde viene nuestro fósil. El mosasaurus viene de Marruecos, lo tenía un coleccionista privado en Gran Canaria y se lo cedió porque ya no lo quería tener en su casa y se lo cedió al gobierno de Canarias. Y luego ya el gobierno de Canarias nos lo cedió, pero ya le contaremos la historia. Se distribuyeron por Europa occidental, por América del Norte, del Sur y la Antártida principalmente fue su distribución. Los fósiles son muy abundantes en la zona de los fosfatos de Marruecos. Los primeros descubrimientos pues, se hacen efectivamente en la zona del río Mosa, en Maastricht. Y bueno, pues el científico holandés fue el que determinó que era un lagarto gigante, un gran depredador, grandes reptiles, y esta es pues la reconstrucción del esqueleto con sus aletas, etc. Bien. Un fósil de mosasaurios viene al instituto. Todo empieza durante la pandemia. En marzo del 2020, pues el director recibe un informe que nos van a ceder el mosasauro. Bien, pero no obstante, en marzo de 2021 aparece en la prensa y nos enteramos a través de la prensa que el mosasaurus, en lugar de llegar a Cabrera Pinto, pues se lo han cedido al Museo Elder. Es un museo que está en Las Palmas. Bueno, entonces nos empezamos a hacer una serie de preguntas, ya saben ustedes, Tenerife, Gran Canaria. Pero bueno, el mosasauro no era para Tenerife, para Cabrera Pinto. Y entonces empezamos, pues de alguna manera, a preguntar, a reclamar, a hacernos preguntas. Y bueno, nada, ya pasa el tiempo y ya finalmente, después de todas las gestiones que se hacen, que no las vamos a indicar aquí, pero sí las reclamaciones, pues por fin llegó el mosasauro al Cabrera Pinto. Esto es en el Museo Elder,
en su gran inauguración. Y aquí está entrando, en la entrada principal, por la calle San Agustín de Cabrera Pinto. Y aquí ya lo tenemos ya, nos lo dejaron, y ahí está ya instaladito con su vitrina, etcétera, etcétera, que luego veremos. Oficialmente nos dicen, se hace entrega de una cría de mosasauro. Pero las preguntas que nos hacemos, gracias a nuestra compañera Manuela, que ha hecho una gran investigación para salir de muchas dudas, pues no teníamos ni clasificación, si era de verdad una cría, etcétera, etcétera. Con lo cual, empieza la investigación. Bueno, pues una vez expuesto, como dice Maruca, nos empezamos a plantear, ¿realmente es una cría de mosasauro? ¿A qué especie pertenece? Los únicos datos que teníamos fiables era que procedía del sur de Marruecos. Esa es la información que nos habían dado. Y en el sur de Marruecos, pues, existen 5 géneros de mosasauro. Observando la estructura del cráneo y de los dientes, nosotros, bueno, yo no tengo conocimientos de reptiles marinos en absoluto y de mosasaurus menos, pues nos pareció que podía ser un prognatodon por la disposición de los dientes en la mandíbula. Pero hasta ahí llegamos, ahí nos quedábamos. Intentamos indagar un poquito más, observábamos algunas discordancias entre... A ver, ¿esto cómo va? El botoncito rojo, Manuel. Yo no lo veo. Sí. Aquí, vale. Exacto, perdón. Existían algunas discordancias entre el tamaño de las vértebras, nos parecían cambios abruptos de tamaño, y bueno, pues empezamos a estudiar, a leer, a investigar. Bueno, ahí vemos una gran discordancia entre unas vértebras y otras. ¿Es una cría esto de mosasauro? Pues no lo sé. También observábamos pues algunas incongruencias en cuanto a la disposición de las vértebras. Las vértebras lumbares puestas a continuación de las vértebras caudales. Como que estaba mal hecho el bicho, ¿no? Una cosa extraña. También observábamos que cerca del cráneo, pues había una serie de huesos que sobresalían y que podía ser la cintura escapular, pero no era la cintura escapular, era la cintura pélvica, porque se ve perfectamente el ilio, se ve el isquio y se ve el pubis. Bueno, nos pusimos en contacto con varias universidades españolas y al final pudimos contactar con una especialista en vertebrados marinos de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora Ángela Buscalioni, pues que muy amablemente estudió todo el material fotográfico que nosotros le habíamos enviado y no se atrevía a emitir tampoco un juicio. Entonces nos puso en contacto a su vez con el Fórum Fósil. El Fórum Fósil es un fórum a nivel mundial donde hay una gran cantidad de paleontólogos de todo el mundo que estudiaron el material que le mandaron y ellos pues observaron efectivamente, un montón de discrepancias. Entre ellas, una de ellas, la primera, es que la matriz en la que está incluido el fósil es una matriz formada de arena compacta, pero es una falsa matriz, porque está compactada, pero no se observan microfósiles en ella. Esa es una de las primeras. También observaban esas discrepancias que nosotros encontramos en la disposición y en el tamaño de las vértebras, y además la discordancia que había en tamaño, parecía que estaba formado por trozos de individuos diferentes. Al menos 3, nos dijeron. Bueno, pues todo esto fue corroborado por la paleontóloga francesa Nathalie Bardet, que es una eminencia a nivel mundial, es especialista en mosasauro, lleva 20 años de dedicación con ello, y esta señora, que es presidenta de la Asociación Paleontómica Francesa, nos dice que efectivamente el cráneo y los dientes de nuestro mosasauro pertenecen al Thalassotita atrox,
que procede no del sur de Marruecos, sino de los yacimientos de fosfato de Sidi Daoui, que está aquí, en la región de Cobriba, en Marruecos, y que están en esta capa, en el Matriciense, del Cretácico superior. Por lo tanto, esta especie fue descrita en julio del año pasado por ella, por Nathalie Bardet. El nombre que le puso de Thalassotita astro proviene de sus raíces griegas, de Talasso mar, Titan gigante y Atros feroz. Era un mososaurio, de 10 a 12 metros de longitud, con unas mandíbulas muy robustas, muy fuertes, con unos dientes cónicos. En un principio estaba determinado como prognatodon, pero se ha visto que no, que todavía tiene la mandíbula mucho más fuerte que un prognatodon, por lo tanto es una especie nueva. Era un mega depredador, ocupaba la pirámide alimenticia, se alimentaba incluso de otros mosasauros. Se encuentra en los yacimientos de fosfato de Marruecos, como hemos dicho, y estos yacimientos, según Nathalie, tiene 3 superventajas. Una de ellas es que es una superexplotación industrial, y ellos tienen un convenio con los franceses, de manera que cuando descubren un fósil, pues esta empresa pone a su disposición todo el material logístico que tienen, excavadoras, camiones, etc., ¿no? A su vez, por otro lado, estos sedimentos de fosfato lo que hacen es preservar muy bien los restos fósiles, son de muy buena calidad. Y por otro lado, esa serie de estratos está muy completa, es como un libro abierto y abarca pues unos 25 millones de años. Bien, pues nos encontramos con que en Marruecos existe una gran cantidad de falsificación de fósiles. Los habitantes de esta zona, que tienen una economía bastante paupérrima, pues se han dado cuenta que un modo de sobrevivir es vender fósiles pues, a todos los aficionados que van por allí. Y la demanda es más grande que la oferta que existe. Entonces se han dedicado a hacer falsificaciones. Que van desde lo más común, que son invertebrados, que son los trilobites, que tienen ya moldes preparados y los hacen en serie. En un principio los hacían con arena compactada y yeso, ahora ya los hacen con resina, como tiene mucha más categoría, pero no solo se quedan en invertebrados, sino también en vertebrados. En vertebrados falsifican pues mandíbula, los dientes los cortan longitudinalmente de manera que de un diente hacen 2 y los pueden vender. Crean huesos con trozos de otro, con fragmentos de unos y de otros. En resumen, que tienen un negocio montado, que está permitido por las autoridades marroquíes porque es una economía de subsistencia. Para las autoridades no es un fraude, sino que son réplicas y reproducciones, las venden como tal. De todas formas, la única forma que tenemos de saber si un fósil es verdadero o no, pues es a través de la tomografía o también a través de la radiografía, ¿vale? Bien. Perdón, en esta diapositiva vemos en la de la izquierda una mandíbula falsificada, y en la otra se observan incluso los microfósiles, se podría ver la diferencia entre una y otra. ¿Es una cría de mosasaurio? Muy bueno. Pues nosotros sabemos que la relación del tamaño entre un adulto y un recién nacido es del 22%. Por lo tanto, si un adulto tiene 10 metros, pues la cría al nacer tendría 2,2 metros. Son ovovivíparos. Esa representación que tenemos ahí sería del nacimiento de un mosasaurio. La cáscara del huevo es blanda y en el momento de parir, entre comillas, pues la hembra lo que sería expulsaría el huevo y del huevo expulsaría pues a la cría totalmente formada, que mediría eso, unos 2,2 metros. La cabeza de un mosasaurio, a su vez, es el 12% del tamaño total del cuerpo. Con lo cual, en un mosasaurio de 10 metros, pues la cabeza mediría 1,2 metros aproximadamente. En nuestro caso, en nuestro ejemplar, las mandíbulas del fósil, que podemos establecer que sí que son del Thalassotita, pues miden unos 45 centímetros, con lo que el ejemplar completo pues mediría 3 metros 700
centímetros, ¿no? Con lo cual se puede considerar que es un estado juvenil, no una cría tampoco. Lo que sí es interesante saber es que, según Nathalie, esta reconstrucción fósil que tenemos, que quiere representar con la cría de mosasauro, de los distintos elementos sí que provienen de Thalassotita, aunque de distintas edades y distintos tamaños, pero sí de la misma especie. Y en conclusiones, pues que la cría de mosasauro ha resultado ser una composición artística de un fósil formado por diferentes elementos óseos del Thalassotita, que por la discordancia que existe y del tamaño de las vértebras, la cintura pélvica, etcétera, pues al menos de 3 ejemplares diferentes, y que el proceso que hemos seguido para la determinación de la especie pues se transformó en un proceso de investigación para tratar de identificar la pertenencia de los diferentes elementos óseos y del mismo fósil. Y que, como decimos en Canarias, nos quedamos un poco rascados y lo que aconsejamos, además, es que abras el ojo y desparramas la vista. Y para